Ordenar la vida según Jesús. Venimos de Dios y a Dios vamos, Cristo es nuestra vida. En Él crecemos, su Espíritu mora en nosotros, para hacernos libres y para ayudarnos a ser sus peregrinos. De la compañía. El nombre proviene de la intención de San Ignacio de ser reconocido como amigos o compañeros de Jesús en su misión y caminar junto a Él. Si bien Íñigo de Loyola quería instalarse en Jerusalén, finaliza creando una orden religiosa. Ignacio quiere proponer un nuevo modo de vida religiosa por medio del carisma de la Compañía de Jesús. Como general en Roma, se dedica a la vida apostólica, conversando con personas, acompañando, dando ejercicios espirituales, redactando las constituciones de la Compañía de Jesús y cartas a los jesuitas repartidos por el mundo. El Papa envía a los jesuitas al Concilio de Trento y a misionar por todo el mundo. En esa compleja y humana realidad es donde Ignacio encuentra a un Dios vivo y actuante en todo. Ignacio escribe un diario espiritual donde es posible ver a una persona mística, dudosa, tentado, indignado contra la Trinidad, desolado, distraído, divagando con su mente, sus preocupaciones, limitaciones y su enfermedad. La Compañía de Jesús se interesa por todo lo humano: ciencias, artes, arquitectura, música, humanidades, etc. Ignacio promueve que los jesuitas se deben caracterizar por estar disponibles a ser enviados donde su superior o el Papa lo decidan. El centro es la misión de Dios en el mundo, e Ignacio se dedica a formar personas para la misión. Reflectir. Con todos los datos que hemos podido conocer de la Compañía de Jesús, de su fundación, de su objetivo, de su misión, de las particularidades que en la fundación de la Compañía de Jesús se fueron dando, de todos los jóvenes que fueron llegando para configurar y hacer crecer ese equipo de hombres que empezó a dispersarse por todo el mundo. Día 5. Ignacio de Loyola y la Compañía de Jesús. 1. La Compañía de Jesús surge como resultado de la acción de Dios en la vida de Ignacio de Loyola, que escucha al Espíritu y se deja conducir por él. Creo que podemos colegir un poco cómo Dios trabajó en la persona de Ignacio para poder transformar su vida y cómo él estuvo a la escucha del Espíritu para dejarse conducir por Dios. Reflexionar o reflectir sobre el Espíritu supone que pensemos en esa gama de dimensiones que el Espíritu tiene en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. Al Espíritu lo vemos por encima de las aguas, en la creación, cuando todo empieza a formarse, indicándonos un poco que el Espíritu es la acción de Dios, que renueva, que organiza, que modela. Al Espíritu como Ruaj en el Antiguo Testamento lo vemos empujando a personas como Saúl, como los profetas, como a David, empujados, movidos a hacer algo. Es muy curioso que el texto, el verbo en griego para traducir la acción del Espíritu sea halestai, es decir, un movimiento como del agua, un movimiento de un viento fuerte. Y si bien eso entra en contraste con la presencia de Dios en otros textos, no en la fuerza sino en la quietud, en este caso al Espíritu se le ha dado esa característica de poder movilizar. Un Jesús es movido por el Espíritu al desierto para que allí pueda vivir
su vida de ejercicio espiritual, de decisión, de transformación y de discernimiento. El Espíritu, en últimas, aparece en el Apocalipsis contemplando toda la faz de la tierra y vuelve al punto inicial del Génesis, por encima de las aguas. Es pues el espíritu de escucha, es pues el espíritu de la palabra, es entonces el espíritu el que nos mueve por dentro para poder transformarnos como lo hizo Ignacio. 2. Si bien hoy vivimos en un mundo intensamente globalizado e hipercomunicado, existe una carencia de espacios y tiempos para oírse internamente, no profundizando en el silencio interior, lugar donde Dios se comunica también. Si bien vivimos en un mundo globalizado e hiperconectado, tenemos una gran carencia, y es la de los espacios adecuados para oírse internamente. Tenemos que buscar los modos, los tiempos, los lugares, para que ese silencio interior, donde Dios se pueda comunicar también, sea posible. Yo creo que hay una especie de movimiento pendular entre el silencio y la palabra, que es el lugar propio de los ejercicios espirituales y que debería ser también el lugar de la comunicación en general. El silencio tiene un extremo y a ese lo llamamos el mutismo, porque no hay palabra, porque no hay mensaje, porque no podemos decir nada ni comunicar nada. Cuando estamos en mutismo no hay comunicación. Y si entramos en mutismo en la oración, pues tampoco hay comunicación de parte de Dios, porque nosotros estamos mudos. El extremo de la palabra es la verborrea, es decir, cuando por mucho hablar no decimos nada, cuando no hay una idea central, cuando no hay claridad sobre una emoción interior, sobre un sentimiento, sobre una idea, cuando no hay claridad sobre la transmisión y comunicación de un mensaje. 3. Desde una mirada profunda y trascendente, la vida de Ignacio y cualquiera no se entiende como un conjunto de proyectos inesperados, fallidos o deseos incumplidos, sino que la acción de Dios en una persona que a pesar de todo se deja conducir por Dios. No quiere decir esto que todos los mensajes tengan que ser completamente claros. La poesía es un ejemplo de ello. Es un lenguaje metafórico, es un lenguaje poético que adorna y que embellece el lenguaje común. Pero volvamos a esa idea inicial de cuál debe ser el espacio propicio y el modo interior propicio para lograr el silencio. Dijimos que el silencio se mueve entre el silencio y la palabra. Palabra como dabar, palabra como logos, palabra como expresión de lo verdadero. Dios expresa lo verdadero, por eso su dabar, su palabra, es palabra de sabiduría. El silencio nos permite captar la palabra, nos permite ahondar en la palabra, y la palabra también es el logos creador, muy presente en el Antiguo Testamento en el significado de Sofía, de la sabiduría, y en el Nuevo Testamento como instrumento de la creación. Por medio del logos, Dios crea.
idea que está también en el Génesis y que se unen para decirnos: Dios siempre está hablando, diciéndonos, pero su palabra, que a veces es metafórica, no es verborrea. Su palabra es directa y por eso tenemos que escucharla. En el primer punto hablábamos de cómo escuchar al Espíritu. En este punto lo que tendríamos que reflexionar, pensar y meditar es cómo nos movemos entre el silencio sabio y la palabra sabia. Examen. En últimas, queridos y queridas cristovidentes, en esta reflexión de hoy le estamos apuntando a la escucha profunda de lo que nos dice el Espíritu a través de los signos de los tiempos, es decir, de lo que está pasando hoy, no solamente de lo que pasó ayer en la historia, sino de lo equivalente. ¿Qué es lo equivalente hoy? San Alberto Hurtado, santo jesuita chileno, se preguntaba siempre: ¿qué haría Cristo en mi lugar? Y al ver esta situación, ¿qué haría Cristo en nuestro lugar? ¿Qué haría Cristo en tu lugar? Esa es la pregunta clave para responder la equivalencia frente a estas situaciones que hoy vemos, frente a estas realidades que hemos analizado en estos días anteriores. Nos seguimos preguntando: ¿nos mueve el Espíritu? ¿Nos empuja el Espíritu? ¿Tenemos una palabra sabia que nos vaya moviendo y que se vaya volviendo performativa, es decir, que tenga sentido y validez? Palabra performativa es la que crea, como la palabra de Dios, como la palabra de Jesús. Cuando dice: yo soy el camino, la verdad y la vida, lo que está diciendo es: soy honesto en mis palabras y esto que estoy diciendo es la verdad y no hay otra verdad distinta a lo que estoy diciendo. Por lo tanto, es lo que Él interpreta en su propia vida. Y por último, creo que vale la pena que nos preguntemos cómo nos está conduciendo Dios. Cuando decimos Espíritu, cuando decimos y mencionamos al Cristo, a Jesús, a su palabra que también nos mueve, ya la pregunta última y esencial para todos y para todas sería: ¿qué nos está diciendo Dios hoy y cómo nos mueve Dios hoy? Ordenar la vida según Jesús.